Bueno, hoy día un poco lo que vamos a hablar es eh, respecto a cómo hacer un plan de gestión de datos, ¿ya? Eh, Ojo que este es un documento que actualmente lo está exigiendo ANIT también dentro de lo que es sus planes más bien dentro de la política y dentro de las bases de muchos concursos, Fondesit, eh, Y bueno, la idea es un poco mostrar cómo se realiza esto, ¿ya? Y también explicar qué es lo que contiene. Hay otros que son mucho más complejos, más completos y apuntan directamente a cumplir cada estándar que se exige y de esta forma dar como a conocer cuál es el proceso que se está realizando durante el levantamiento de los datos, durante el proceso también de investigación, dar a conocer la metodología y que de esta forma los resultados sean reproducibles, replicables y también eh, puedan ahí ser cargados y puedan ser reutilizados si es que obviamente pueda, ya y la ley o bien las políticas, etcétera, lo permiten, ya. Eso es como un poco para saber. Eh, ya. Eh, Por siempre muestro este esquema que es un poco está asociado a por qué también hablamos de la Declaración de Panamá, ya la cual hace mención dentro de la política de investigación, innovación y creación, a la cual se adhiere la universidad en esta política y la menciona dentro también de sus conceptos y que también se va a regir y va a complementar y va a aportar también en el apoyo de estos puntos que están asociados a estos elementos de la ciencia abierta. Para los que no han estado anteriormente o no han participado de talleres, recordemos que la UNESCO en sus recomendaciones habla de que la ciencia abierta no es un término por sí solo, sino que es un constructo de diferentes movimientos que lo que buscan es hacer más accesible, democratizar el conocimiento, hacerlo más integrador ya con la sociedad y de esta forma estar más abierto con la comunidad, hacerla participar. ¿M? Y de este modo se genera esta definición que plantea la UNESCO dentro de sus recomendaciones y además que en esto también se promueven una cierta cantidad de valores, que por ejemplo son en este caso valores y principios que son la calidad e integridad de la investigación. Esta apertura podría permitir y puede facilitar también ciertos procesos para hacer o revisar más bien la investigación que se está realizando, sobre todo si esta es financiada con fondos públicos, ya que eso es algo que, por ejemplo, la OCDE también hace mucho hincapié en eso, buscar un beneficio colectivo, generar también un acceso más equitativo y más justo ¿no? a, a la información y también generar una diversidad e inclusión dentro de los distintos formatos que puedan estar presentes, el tema de multilingüismo, entre otras cosas, el tema de la transparencia, el control, la reproducibilidad, igualdad de oportunidades también, el respeto ya a otros sistemas de conocimiento, la colaboración y la participación, inclusión con otras disciplinas, ¿m? El tema de la multidisciplinariedad, la transdisciplinariedad e interdisciplinariedad también y la flexibilidad y la sostenibilidad. Esto quiere decir que, por ejemplo, si vamos a generar datos o bien vamos a recopilar datos o trabajar con datos, tener claro eh, el tiempo que vamos a requerir para trabajar con ellos, tanto a corto plazo y como a largo plazo, dónde los vamos a resguardar, entre otras cosas, que vamos a ir viendo un poquito más avanzando en esta presentación. Bueno, el plan de gestión de datos, como decía anteriormente, es un documento que, por ejemplo, se exigen ciertas bases de proyecto, la política de acceso abierto y datos abiertos de la NIT lo exige, después de un año finalizado el proyecto, tienen que entregar
estos planes de gestión de datos y de esta forma demostrar cómo se hicieron la recopilación de información ya, cómo se van a guardar, se van a compartir, entre otras cosas. Y de esta forma determinar si efectivamente los datos pueden quedar abiertos o van a tener que ser con acceso restringido o definitivamente no pueden compartir la información, ya sea por acuerdo con terceros, sea por temas de privacidad, de propiedad intelectual, privacidad, entre otras cosas. Mm. Bueno, dentro de los puntos para que los datos sean abiertos y cumplan con ciertas condiciones, tenemos que pensar en cómo se van a almacenar, cómo los vamos a resguardar. ¿Ya? Preservar quiere decir un almacenamiento a largo plazo, cómo lo vamos a hacer accesible, cómo lo vamos a hacer descubribles, que esto quiere decir a través de qué métodos podemos hacer que las personas encuentren o lleguen a estos datos de investigación, cómo me van a citar también, que esto también ha tenido un alto impacto dentro de lo que son eh, los perfiles de investigadores, que hay muchos que también han aumentado las citas en cuanto a su conjuntos o set de datos, cómo se van a poder reutilizar, revisar también y reproducir. ¿Mm? Y eso es muy importante que para que sean eso y logramos todo esto, los puntos 9 8 y 7 ya puedan ser comprensibles. Entonces, tenemos que ahí entregar algunos tips o algunas orientaciones y también ahí el plan de gestión de datos cumple un poco esa función. Bueno, preguntas ahora, consultas, dudas, ¿no? Ya, todavía se sigue sumando gente. Bueno, el plan de gestión de datos, como decía anteriormente, es una guía ya que se utiliza durante el proceso de investigación. Hay mucha gente que me pregunta, pero yo estoy empezando la investigación o también estoy terminando la investigación, entonces, ¿qué hago? O sea, ¿no puedo hacer otro plan de gestión de datos? O, bueno, hay algo sumamente importante que es un documento el cual se puede ir modificando, podemos ir generando distintas versiones y también podemos ir transformándolo o se puede ir ajustando también según las necesidades de los levantamientos de los datos y el proceso de investigación. O también podemos ir generando distintos planes de gestión de datos, quizás para cada objetivo que queramos cumplir, eso va a depender de cada uno de ustedes. ¿Mm? Por eso es importante que no nos estanquemos pensando de que, ok, vamos a hacer uno y con este nos quedamos, sino que es un documento que se va transformando, ¿ya? Y el objetivo es detallar el tratamiento que recibirán los datos, cómo pueden ser producidos y también esto va a ir variando, obviamente, dependiendo de cada disciplina. O sea, no van a ser los mismos datos, por ejemplo, eh, en áreas georreferenciales que gente que trabaja en epidemiología, ¿ya? O que puedan estar también relacionados. Entonces, ahí tenemos que ir mencionando el tipo de datos que queremos trabajar y de qué manera se van a poder reproducir. No sé si vieron o leyeron ayer una noticia que salió respecto a este eh, influencer español que mandó una publicación falsa a una revista depredadora. ¿Vieron esa noticia o escucharon hablar de esa noticia? ¿No? ¿Alguien escuchó esa noticia al respecto? Profesor Ávila, usted que está ahí conectado. Ya bueno, también es un riesgo al cual con el plan de gestión de datos un poco buscamos prevenir también que si, por ejemplo, suponiendo una persona un investigador novato o que esté recién empezando, envía esta publicación y cae en estas revistas predadoras, pero supongamos que aún así su publicación igual tiene la rigurosidad científica. Bueno, una forma de demostrar esa rigurosidad científica es a través de estos planes de gestión de datos. Bueno, acá en este documento, que es un listado que
en el cual tenemos una lista de chequeo de cuáles son los puntos que tenemos que considerar dentro de los planes de gestión de datos, ya, por ejemplo, los estándares en cuanto a metadatos, eh, por ejemplo, si vamos a crear un DOI, el formato, que ojalá sea un archivo que sea de carácter abierto y de esta forma pueda ser más reutilizable el conjunto de datos que subamos. Bueno, acá otro punto importante que vamos a considerar es las características de los datos, esto según la Digital Curation Center, los cuales y qué tiene que tener también este plan de gestión de datos. Bueno, lo primero que tenemos que mencionar dentro de estos planes de gestión de datos son aquellos datos administrativos que están asociados, por ejemplo, al autor, ¿ya? De quien recopiló los datos, aspectos que puedan estar asociados a financiamiento, el proyecto, investigaciones asociadas, las fechas que se fueron recopilando la información. Como decía anteriormente, es un documento que puede ir cambiando, pueden ir generando distintas versiones. Plataformas como Zenodo o FileShare o el mismo repositorio ANID ya permite generar estas versiones, indicar cómo se fueron recolectando los datos, de qué forma, ya, qué son los datos, si son, por ejemplo, imágenes, pueden ser datos crudos o también quién se va a hacer cargo y quién hizo este levantamiento de información. ¿Mm? Cuanto a la documentación y metadatos, bueno, cumplir con metadatos asociados a Dublin Core, estándares también como estándares FAIR, o va a depender también de cada área del conocimiento. En el caso, por ejemplo, si estamos trabajando con temas de interculturalidad, ¿ya? Pueden ser los principios core, ¿m? Entre otros temas, ¿ya? Y también describir las características de los datos. Aquí podemos hacer un pequeño resumen de los datos, entre otras cosas. Los cumplimientos éticos también legales asociados al levantamiento de la información y finalmente indicar dónde se va a resguardar, quién va a tener quién va a ser el data management, ¿ya? O el encargado de gestionar los datos, ¿m? Quién va a controlar también el acceso, si es que son con acceso restringido, y cómo se van a resguardar y generar también un plan de preservación, que esto quiere decir, por ejemplo, en qué otras partes vamos a tener respaldo, quién se va a encargar también de respaldar esta información, entre otras cosas. Otros aspectos importantes para que los datos puedan ser reutilizados es indicar cómo se van a compartir estos datos, ya sean en qué repositorios, si es que existen cláusulas o existen contratos o periodos de tiempo en los cuales se va a estar recopilando la información, y utilizamos plataformas como OSF, donde eh, podemos ir generando la información ahí al momento, indicar cuándo van a poder estar listos estos datos, identificadores persistentes, ¿ya? Y las restricciones que puedan estar ligadas al acceso. Las responsabilidades también, en caso de que se pierdan, por así decirlo, los datos, siendo datos sensibles, ¿quién va a tener esa responsabilidad? ¿Quién se va a también encargar de la responsabilidad en cuanto al plan de gestión de datos y los conocimientos técnicos para poder operar y poder utilizar estos datos de investigación? Bueno, es sumamente importante ya acá, como decía, que podamos generar distintas versiones. Ya esto a veces ocurre también, que es como lo más común cuando uno está haciendo una tesis o algo, y se generan estos desórdenes que al final después no sabemos cuál es cuál muchas veces. Entonces, es recomendable generar archivos que sean archivos README en un bloc de notas. De, Podemos generar una tipología, ¿m? Para ver cómo vamos a trabajar con los datos o quién está encargado de los datos, a quién tenemos que pedirle los datos de investigación, y esta persona se encargue un poco de controlar el acceso dentro del equipo, ¿ya? Ojalá utilizar formatos que sean abiertos, ¿m? Por lo cual no tener problemas en caso que se requiera de un software especial para poder abrir ese archivo.
Y si es que es necesario, ya porque también puede ocurrir el caso de utilizar un software en particular, indicar también dentro de estas carpetas README o archivos README que generalmente están disponibles en gran parte de las bases de datos que podemos encontrar en repositorios. Bueno, mencionar también las autorizaciones cuanto a los aspectos éticos y legales que se utilizaron o bien que se requirieron para llevar a cabo la investigación y todos esos procesos que puedan estar asociados a cumplimiento de normativas legales o aspectos legales para poder recuperar y recopilar información de datos. Aquí en Chile, por ejemplo, la NIT, al momento de subir el plan de gestión de datos, la verdad es bastante simple si lo comparamos con otros países. Por ejemplo, en Europa, Digital Creation Center sugiere también dentro de los proyectos Horizon que tienen que existir también aquí ciertas pautas para más o menos considerar cuánto sería el costo que estaría asociado al levantamiento del plan de gestión de datos. ¿Ya? Dentro de los aspectos, bueno, se menciona la creación y recolección y limpieza de datos, ya cuánto va a ser el gasto, quién va a estar a cargo, eh, más o menos cuánto se está gastando a la fecha, ya, porque como digo, es un documento que es dinámico, los costos asociados al almacenamiento, los respaldos, eh, temas de seguridad, comunicación y desarrollo con equipo, ya, cuáles van a ser los encargados de compartir la información o de transformar la información, determinar dónde se va a preservar y finalmente sacar un valor estimado en cuanto a horas de personal, el equipamiento y lo que mencionaba anteriormente, si es que se requiere un software especial, también indicar los valores que puedan estar asociados. Ya esto si es que quieren hacerlo de una forma más rigurosa, ya existen estas plantillas que se las puedo compartir si es que las quieren utilizar. Bueno, uno de los principios o de los estándares que se exige es particularmente el cumplimiento de los principios FAIR. Estos principios lo que buscan es hacer que los datos puedan ser reutilizables, podamos encontrarlos con mayor facilidad y también se puedan leer de manera fácil tanto por humanos como por máquinas. ¿Ya? Y bueno, el primer punto que es findability, que podamos encontrar estos datos de investigación, ¿ya? ¿Y cómo los podemos hacer encontrables? ¿Mm? Utilizando identificadores persistentes como el DOI, Handle, puede ser ARC, entre otros, realizar una descripción rica en cuanto a los metadatos y que de esta forma, al momento de buscar, por ejemplo, el título de, de los sets de datos, podamos acceder, o alguna materia, entre otras cosas, podamos acceder a a estos resultados o estos conjuntos de datos que van a estar disponibles dentro de algún repositorio. Sumamente importante también acá generar eh, podríamos llamar ciertos enlaces o ciertas relaciones con publicaciones a las cuales puedan estar asociados o también relacionarlo a proyectos que puedan estar asociados o hacer mención de ellos, ya sea en plataformas como, bueno, si el repositorio NIT, indicar el código, si lo estamos trabajando, lo estamos subiendo en Zenodo, crear también ahí cuál es en el metadato o en el campo de funding, de financiamiento, indicar ahí quién es la entidad que está financiando el proyecto, cuál es el código, entre otras cosas, y si es que es necesario también eh, generar el DOI. ¿Ya? Si ya lo tienen, indicar cuál es el DOI también. Hay revistas que dentro de las publicaciones, por ejemplo, ese cielo también, eh, tienen sus propios métodos para poder subir y cargar archivos al momento eh, de compartir o de subir un artículo. ¿Ya?
Por otro lado, la idea de esto, de estos metadatos, es que podamos hacer que todo este registro o este recurso que estamos subiendo pueda ser más accesible y lo podamos recuperar ya sea a través de Google, a través de Google Scholar o otros metabuscadores también, eh, que por ejemplo los mismos repositorios de Zenodo, Fightshare, OSF, eh, también el mismo repositorio ANIT, y así es que generamos un enlace también a las publicaciones o los proyectos que estén asociados. Ya, por ejemplo, podemos subir el proyecto al repositorio ANIT y indicar en la opción del registro, indicar ID relacionado o identificadores relacionados, indicar, por ejemplo, los DOI o los handle de los conjuntos de datos o las publicaciones a las cuales puede estar asociado. Como decía también, los protocolos de acceso deben, ojalá, estar en formato gratuitos también y estar abiertos. Y en el caso de ser necesario también regular el acceso si es que aún no vamos a abrir los datos. Por ejemplo, estamos trabajando con datos de una empresa, ¿ya? Y esta empresa no quiere que se suban los datos durante el proceso de investigación, por lo tanto, podemos utilizar esta infraestructura, ya como OSF, Pipedrive, pero el acceso a ese conjunto de datos probablemente no va a estar disponible, y eso va a depender de nosotros solamente. Y también que los queremos dejar accesibles, indicar a través de las licencias o los usos que también se les va a poder dar a esos conjuntos de datos. Bueno, todos estos metadatos y estos aspectos que es como llenar una especie de formulario, ya van a permitir de que se genere interoperabilidad entre distintas plataformas. Por ejemplo, nosotros Eh, tenemos nuestro repositorio de la UFRA donde subimos los archivos y donde subimos también las publicaciones que están asociadas a la universidad, y tenemos también aquellas que están en acceso abierto. Y el repositorio ANIT, ¿qué es lo que hace? A través de un scrapping, ellos toman los códigos dentro de un metadato en particular, reconocen el código y lo ponen también a disposición dentro de su repositorio ANIT Ciencia Abierta. Y también esto va escalando a lo que es Zenodo y la referencia, que son otras plataformas. Entonces, de esta forma, nosotros estamos generando más puntos de acceso para las publicaciones que tiene la universidad en este caso. Entonces, todo esto a través de la interoperabilidad y a través también de los DOI, que son estos identificadores persistentes, y un buen manejo de los metadatos de los recursos que tenemos disponibles. Y bueno, finalmente, que esto también se puede hacer reutilizable, por lo tanto, tenemos que tener claridad en los tipos de licencia y el acceso que queremos brindar a estos conjuntos de datos, indicar cómo se sacaron, en caso que utilicemos, supongamos, datos preexistentes o conjuntos de datos, lo que hayamos y, ya, y no sé, supongamos, robustecimos una base de datos, ya, indicar cómo fue este proceso, ¿m? Y cumplir con estándares metadatos, también el tema de la cita para este conjunto de datos, que como decía, muchas infraestructuras las generan de manera automática gracias a todo este levantamiento de los metadatos, y obviamente deben garantizar el uso a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? De que, por ejemplo, si los vamos a subir en plataformas, ojalá sean en plataformas o infraestructuras que tengan una gran sostenibilidad en el tiempo, como es el repositorio NIT o el repositorio también eh, de Zenodo, que es financiado por la Unión Europea, y de esta forma cargar ahí toda la documentación o planes de gestión de datos
y de esta forma se puede acceder sin ningún problema. Ya. Bueno, los planes de gestión de datos tienen en común una estructura, ¿ya? Que como la veíamos anteriormente, es esta, que cuentan con los datos administrativos, que aquí vamos a hacer preguntas, ¿ya? Que ¿cuáles eran los datos administrativos? Jacqueline, ¿cómo hacer? Ana, And- don Andrés Ávila, don Álvaro Soto, Rodrigo, eh, ¿alguien se acuerda cuáles son los datos administrativos? ¿No? Ya, sí. Ya, los datos administrativos, sí, son el nombre del proyecto, el ID, el título también que le vamos a colocar a este conjunto de datos, entre otras cosas. Ya. Y serían entonces la descripción de los datos. Eh, que bueno, la descripción de los datos tiene que ver con una presentación, un resumen que podemos hacer en relación a este recurso. También palabras claves, podemos apoyarnos de tesauro, como por ejemplo el Medical Subject Heading o el MEDS, o los DEX también. En el caso de educación, pueden utilizar el que tiene, es una plataforma que, a ver, ahí se me fue el nombre, Agroboc en el caso de ciencia agropecuaria, eh, el tesauro de la UNESCO en temas de educación, ya, de esta forma, un poco estandarizar y utilizar un lenguaje controlado para los descriptores o las palabras clave. Eh, bueno, en tema de los principios FAIR es generar puntos de acceso. ¿Cuáles serían puntos de acceso? O puntos en los cuales puedan estar asociados y podamos generar un enlace y una interoperabilidad. ¿Ya? ¿A alguien se le ocurre qué podría ser? ¿Cuáles podrían ser? Don Michel Obanto, perdón, eh, la doctora Berta Schnetter, don Bruno, ¿se le ocurre cuál podría ser algún punto de acceso para hacer los datos más que puedan ser encontrables, por ejemplo, interoperables, accesibles? A Camila Parodi, Daniela Sáez, ¿no? Ya. Don Andrés Morales, a un DOI, ya muy bien. ¿Qué otro puede ser también? Que es como el DOI, pero de los autores. ¿Cuál es el? Podría ser un punto de acceso. El ORCID, ya. Podemos utilizar también el código de proyecto, ya, que pueda estar asociado. Eh, Enlaces también. Ojo que no necesariamente puede ser el DOI como identificador persistente. Existen otros, como el handle también. Y de esta forma también lo podemos relacionar con las publicaciones eh, o los proyectos también. Eh, bueno, todos estos aspectos ya también tenemos que considerarlo de que en algún minuto
esto pueda ser reutilizable. Entonces, acá tenemos que utilizar algún formato que permita eh, una reutilización o una reusabilidad que sea rápida, ya que no requiera de un software gratuito. Entonces, eh, ¿a qué le denominamos o qué tipo de formatos son denominados? ¿Cómo le denominamos? Por ejemplo, don Pablo Ordóñez, por ejemplo, el archivo README ya está dentro de lo que es un formato TXT. eh, ya cumple, es como un instructivo que le vamos a agregar al conjunto de datos, ese archivo, el README. ¿Ya? Y el formato, el que está, que por ejemplo, pues, no sé, supongamos, subimos un archivo, no lo vamos a subir en Excel, sino que lo vamos a subir en CSV. ¿Mm? Ese tiene la ventaja de que podemos abrirlo con distintos tipos de software. A diferencia de, por ejemplo, un archivo que es XLXS, ya que está asociado a Microsoft. Por lo tanto, supongamos que es alguien que no está trabajando, no tiene los recursos eh, o un acceso a un Microsoft Word, y ahí se va a ver impedido de acceder a ese tipo de archivo. ¿Ya? Entonces, por eso se recomienda el uso de formatos abiertos. ¿Ya? Cuando hablamos de los requerimientos éticos y legales, ¿qué aspectos consideramos ya o podemos hacer mención tanto en aspectos de seguridad o qué se recomienda? ¿Qué se recomienda? Si estos tenemos que hacer mención o no tenemos que hacer mención de eso dentro de lo que es el plan de gestión de datos. Eh, Viviana Hernández, ¿usted qué cree? Dentro del plan de gestión de datos, ¿tenemos que mencionar los protocolos o la normativa ética? Ya, eso tiene, lo de confidencialidad, tiene que ver con quién accede a los datos, que es el tema de seguridad de los datos. ¿Cómo los voy a gestionar durante el proceso y cómo voy a brindar cierto acceso? Eso es como parte del proceso. Ya, pero previamente, cuando uno hace el levantamiento de alguna investigación, supongamos si estamos trabajando con personas o sobre todo en temas de salud, ya eh, entregar un documento en el cual se informe de que, para qué se van a utilizar los datos, cómo los vamos a utilizar, qué información también vamos a extraer. Y bueno, luego viene ya estos procesos en relación a la seguridad de los datos, que puede ser el tema de anonimización, limpieza de datos, la curatoría que puede implicar, incluso no necesariamente anonimización, sino que podemos ir más allá, suponiendo estamos trabajando con localidades pequeñas, ¿m? Y supongamos hacemos un proceso de anonimización, pero aún así yo puedo reconocer a las personas que participaron de ese estudio. ¿M? O puedo hacer, como ocurrió en un minuto con una empresa de transporte que liberaron las rutas que tenían sus usuarios, pero las personas tomaron esos datos de investigación, estos datos de investigación que había liberado esta empresa y a través de la ruta pudieron rastrear e identificar quiénes eran esas personas. Entonces, ahí también hay un tema de seguridad y un proceso que también hay que realizar en estos temas de anonimización. Ya, pero bueno, dentro de esta generación
de los planes de gestión de datos, existen algunas herramientas como tenemos este de Madroño, que es de la Universidad de Murcia, donde podemos generar un plan de gestión de datos, ya es una tablilla, es un template en el cual uno puede ir completando la información y puede ir completando ahí cada aspecto que asociado a tanto datos administrativos, aspectos legales, éticos u otros temas que puedan ser relevantes. Ya, lo mismo ocurre con TMP Tool y DMP Online, en los cuales ustedes ahí pueden acceder, pueden buscarlos también para generar planes de gestión de datos. Ahora, como les decía, por ejemplo, estos planes de gestión de datos, la verdad es que son, si los comparamos con el de la NIT, que el de la NIT tiene solamente 14 puntos, estos llegan a tener a veces casi solamente 14 puntos en el cumplimiento de un punto de datos fail. O sea, por ejemplo, en el punto F de datos fail ya se deben completar los 14 puntos. Bueno, para ser honesto, yo creo que esto hay que poner un poco más de mano a la obra. Y bueno, acá yo les tenía una tarea a ustedes de una actividad, la cual voy a dejar acá para que escaneen este código, puedan acceder a un archivo y, y en base al plan de gestión de datos de la NIT, que está en un documento Word, vayan completando este plan de gestión de datos. ¿Sí? Así que yo voy a estar asesorando y voy a hablar aquí eh, con Fran para que los agrupen y puedan trabajar en grupo y completar el plan de gestión de datos. Ahí voy a compartir el enlace también para que puedan acceder a la plataforma. Agradecer la participación. Bueno, si tienen dudas, me pueden consultar. Y la verdad es que el plan de gestión de datos que exige NIT, como les decía a todos ustedes, es súper sencillo. Voy a presentar este, ya que fue uno que lo hice en base a universidades también, ahí haciendo una revisión. Y bueno, por ejemplo, aquí primero se ingresan los datos personales, que son o los datos administrativos, ¿m? El tipo de financiamiento. Esto era una propuesta que estábamos trabajando a nivel universidad, las palabras clave, las actualizaciones, que esto es cada cuánto tiempo se va generando una nueva versión del plan de gestión de datos. Luego la descripción de los datos, cuál es la fuente de procedencia, que aquí pueden ser según tipos de datos, sean primarios, procesados, explicar también cómo fueron obtenidos, el para qué, cuál era el objetivo de esta investigación o de este levantamiento de datos de investigación, los tipos si son observacionales, experimentales, de simulación, de referencia. En este caso, estuvimos trabajando con datos referenciados. Y acá también, ¿cómo los vamos a preservar? Que aquí tiene que ver dónde vamos a guardar, dónde se almacenará, por cuánto tiempo, de qué forma, ya cuando se termine el trabajo o la investigación, dónde van a quedar y quién va a quedar a cargo, la seguridad y la protección. Por ejemplo, nos encontramos con unos que tenían acceso restringido, cómo estos datos también van a ser confidenciales o no, y declaraciones en cuanto a temas de ética, por ejemplo, en temas de salud puede ser declaración de Helsinki, eh, dónde, en qué repositorio también vamos a tener estos datos, ¿ya? ¿Cómo vamos a acceder a los datos de investigación? La URL, las licencias también, que es sumamente importante, que voy a dar a este recurso, en qué parte se publicarán o si también va a estar asociado a otras publicaciones, que aquí podemos agregar identificadores persistentes de las publicaciones a las cuales yo asocié este set de datos o imágenes, lo que ustedes hayan compartido, políticas de datos que puedan estar asociadas y finalmente una pequeña reseña de cómo citar o cómo se citan los datos de investigación
según la declaración de Fort 11, que es una declaración en conjunta. Y bueno, aquí hay un pequeño ejemplo. Básicamente es lo que piden la gran mayoría de los sets de datos. Ya es como para que dimensionemos que acá, al momento de hacerlo o de desarrollarlo dentro del repositorio ANID, podemos asociarlo también a un proyecto que ya hayamos terminado, por ejemplo. Y bueno, acá al momento de ingresar nos va a preguntar cuál va a ser el tipo de documento. En este caso seleccionamos plan de gestión de datos y empezamos a completar la plantilla, que era un poco en relación a lo que estábamos viendo anteriormente. El título del plan de gestión de datos, el proyecto al cual puede estar asociado, lo podemos asociar a través del código, las fechas también, las cuales se presentan estos planes de gestión de datos y los tipos de resultados, investigación, tamaño, de dónde sacamos los sets, eh, los procesos, la URL, era lo que habíamos completado en esas plantillas que vimos anteriormente. Eh, bueno, yo sé que el hecho, como decía el profesor Andrés Ávila, el hecho que digan como que ni decir esto da un poco de miedo y oh, es un plan de gestión de datos y a veces uno busca en Google o busca en plataformas de otras universidades o de la Unión Europea o en Zenodo y se da cuenta que son unas sábanas gigantes. Bueno, Anit la verdad lo trató de hacer bastante escueto, bastante sencillo, porque la idea es eso, empezar a instalar estas capacidades y tomar el ritmo de lo que es el plan de gestión de datos. Eh, Algunas recomendaciones: utilizar formatos abiertos de visualización, como por ejemplo CSV, JPG, TXT, HTML, ¿m? Ya que estos los podemos abrir con cualquier software o software que en su mayoría son gratuitos, apoyarse en los sitios web mencionados, los que vimos anteriormente, como era DMP Tool, Madroño, PGD, para hacer planes de gestión de datos y siempre pensar de que es un documento que lo vamos a ir modificando y podemos ir generando nuevas versiones. ¿Ya? Es importante generar como un pequeño instructivo de que, supongamos, eh, cada una vez al mes vamos a generar un nuevo plan de gestión de datos y lo vamos a modificar o se va a mantener igual. Bueno, ahí lo podemos ayudar ahí o dar ciertas orientaciones. Igual les puedo compartir documentos dentro de esta misma presentación. Está la bibliografía que utilizo y están los documentos para que ustedes puedan consultar. Y bueno, ahí está, pueden consultar en caso de duda o en caso de que quieran subir algún archivo. Nosotros igual tenemos nuestra comunidad Seno Ciencia Abierta donde subimos estos documentos, estas presentaciones. También Fran, es la encargada de comunicaciones acá, ella también sube esto a otras plataformas para que puedan visualizar, puedan revisar ahí sin caso de dudas y consultas. Así que agradezco la participación y muchas gracias. Les voy a compartir ahí o Fran se va a encargar ahí de subir el, la presentación. Y bueno, cualquier duda o consulta pueden escribir. Así que, agradezco qué les pareció, acepto ahí si tienen algún comentario, alguna duda, pueden, pueden hacerla. Y nada, no es un documento tan complejo como el que revisamos al último, que es mucho más extenso no, ya estamos hablando ya de algo un poco más enredado incluso. Así que me despido, que estén muy bien y bueno, Muchas aquí gracias, Fabián. les voy a dejar mi correo aquí, lo voy a dejar ahí en el chat. Eh,
Y voy a dejar el enlace a la comunidad Seno nuestra igual, para que en caso que quieran revisar, ahí también hay manuales de cómo subirlo. Eh, ¿Dónde se puede ver la data que han subido? Hay una página, aparte del Zenodo, ¿hay algo de ANIT oficial? Mira, en ANIT no hemos podido subir, o sea, he hecho el ejercicio de subir No, no artículos. leer datos, ir a buscar datos. Ahora, a ver qué Ah, es lo que la tiene. interoperabilidad. ¿Mm? Eh, a ver, si me puedes repetir la pregunta, es que escuché bien. Sí, yo quiero acceder a datos ahora abiertos, quiero ver qué es lo que han subido los colegas y si hay algo que me sirva. ¿Dónde voy? Ah, en ANIT, en el repositorio de la ANIT. ANIT tiene un repositorio de datos. Sí, No me ANIT tiene acuerdo el que lo repositorio de investigué ahora, datos. no. Ya. Nosotros estamos en eso, ahora queremos empezar a trabajar ya en tener nuestro repositorio de datos como lo tiene la Chile, lo tiene también bueno, la USACH, y de hecho la primera parte la tener el repositorio de publicación. Y ahí también hacemos el llamado a ustedes, si tienen publicaciones en versiones preprint u otras que podamos ver y podamos subirlas, no hay ningún problema, nosotros ahí las cargamos. Estamos haciendo también un protocolo de autoarchivo eh, para que podamos seguir ahí dando más acceso abierto a las publicaciones. Entonces ahí tenemos que ver cuáles nos permiten, qué plataforma, qué revista nos deja trabajar con la versión borrador, con la versión modificada, la versión revisada. Entonces, ahí está. Ahí compartí el enlace del repositorio ANI, donde ustedes pueden ahí buscar. Sí, muchas gracias. Vamos a empezar a buscar eh, datos. Listo. Muchas gracias, Fabián. Chao, que estén muy bien. Nos vemos. Chao a todos.